Bueno, buenas noches con todos los asociados de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del Caballo Peruano de Paso. Este es el primer encuentro que tenemos y estamos abriendo la posibilidad para que todas las personas que hayan dado like a la página de la asociación se puedan conectar a estas transmisiones que vamos a hacer cada lunes como parte pues, del comité de comunicación que tenemos. Hoy día me place en presentar a dos personas muy conocedoras en todo lo que es la parte de hipología en el caballo peruano de paso. Estamos con la veterinaria Lucía Cataldi y con el herrero experimentado Guri Sosa. Lucía Cataldi tiene una vasta experiencia en todo lo que es el manejo veterinario en la parte de clínica de animales recién nacidos, y justo con Guri complementan mucho la parte de todo lo que es el manejo de cascos en esta etapa inicial, y hoy día tienen una interesantísima charla para todos nosotros. Agradecemos a todos los socios y también personas allegadas a las redes sociales de la asociación que nos están apoyando con esta participación activa. Los dejo entonces con Lucía Cataldi y con Guri Sosa para que puedan ellos hacer primero una introducción sobre lo que quieren decirnos hoy en día, y luego para todos los asociados a través del Zoom pueden ir levantando la mano y hacer algunas preguntas o algunas acotaciones a la presente charla. Bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias a todos y espero verlos seguido los lunes que vamos a tener estos coloquios. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Lucía Cataldi, Guri Sosa. Somos de acá del norte de Salta. Yo soy de Salta, él es de Jujuy, del norte de Argentina. Bueno, y en esta charla queríamos contarle un poco sobre lo que es el trabajo en conjunto del veterinario con el casqueador o el herrador, como le decimos nosotros acá. Cómo tiene que ser un trabajo articulado y en comunicación constante y desde temprana edad. Un poco lo que le queríamos contar en esta oportunidad es de lo que es la neonatología y la pediatría, ¿no? La diferencia entre ellos es neonatología es el potrillo recién nacido. Los cuidados que yo como veterinaria, por supuesto, tengo otro montón de cosas para evaluar en un recién nacido, pero una de ellas es lo que es los aplomos, ¿no? Bueno, como para contarles un poco más, ampliarles un poco en esta fase, les quería contar mi experiencia en cómo suelo yo trabajar con un potrillo recién nacido, ya partiendo desde que sea un embrión, es decir, nació una yegua receptora o nacido de su madre biológica, ¿no? Hablando un poco de lo que es el manejo intensivo o semi-intensivo, en el que nosotros conocemos la fecha estimada de parto, apartamos las yeguas que están en preparto en un piquete o en un corral. Por supuesto que todo lo que les vaya a decir se tiene que adaptar al establecimiento, ¿no? En el caso acá en Argentina trabajamos en sistemas semi-intensivos, es decir, no están del todo limitados al movimiento, pero sí dividimos en categorías. Es bien importante para el manejo poder dividir en categorías, porque vamos a poder tomar decisiones, observar distintas etapas de lo que queremos ver. En el caso de la yegua gestante, es importante lo que es preparto, tenerlo cerca del lugar del campo de acción, ¿no? Es decir, cerca, en mi caso, cerca de la veterinaria, de donde duerme el sereno, de donde está el recorredor. Solemos traer las yeguas cerca de la fecha de parto y las vamos observando, a ver si ya se cargan la ubre, se ven las velitas esas del calostro. Vieron que el calostro es la primera leche que baja la yegua para el potrillo. Bueno, y ahí ya empezamos todo lo que es el seguimiento, ¿no? Con la fecha de parto es importante que el potrillo nazca dentro de los 20 días antes, 20 días después de lo que es la fecha de parto, es considerado normal. Si esa fecha no se me extiende hacia adelante o hacia atrás,
muchas veces estamos en problemas. Es decir, o tengo un potrillo prematuro, o tengo un potrillo dismaduro, que el potrillo dismaduro se diferencia del prematuro porque no tiene tanto que ver con que nazca antes de tiempo, sino que no esté del todo desarrollado, ¿no? Bueno, suponiendo que todo va bien, que el potrillo nace dentro de esa fecha, hay sistemas en la Argentina en los que se interviene en el parto, otros en los que no. En el sistema en el que yo trabajo no se interviene a menos que realmente sea necesario. Dejamos que la yegua haga todo su trabajo de parto. El potrillo, la fase de parto tiene distintas etapas. Una es digamos, cuando la yegua se echa, empieza el trabajo de parto, las contracciones, la expulsión. Una vez que el potrillo esté afuera, observarlo. En un principio lo único que hacemos es observar que todo vaya bien, que los tiempos se vayan cumpliendo, que el potrillo se pare dentro de lo que es las 3 horas posteriores a lo que es la expulsión, que la yegua también se pare, es bien importante también que la yegua se pare, que el potrillo busque mamar y que logre mamar. Si todo ello va bien, no intervengo tampoco hasta ese momento. Una vez que ya el potrillo se logró parar y busca mamar, lo dejo mamar en lo que es la primera parte, que es lo que es el momento en que el potrillo se va a calostrar. Lo dejo, y una vez que el potrillo ya logró cumplir todas esas etapas, ahí sí bien viene mi intervención, ¿no? Mi intervención, ¿qué es? Controlar que el potrillo tenga todos sus parámetros normales, lo que es la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el reflejo de succión, que ya lo habría visto en este caso con la yegua mamando, el reflejo, todo lo que vendrá a ser también del esfínter anal, es decir, todo lo que me indica que el potrillo es un potrillo que neurológicamente está maduro, ¿no? Y dentro de la revisación viene lo que son los aplomos. Si bien es un momento bastante temprano para evaluar los aplomos, porque es un potrillo recién nacido, que todavía puede estar laxo, todo lo que son sus tendones y demás, es un momento en el que yo ya más o menos me doy cuenta si un potrillo es un potrillo que no presenta grandes desviaciones o si ya las desviaciones son patológicas. En el caso de las desviaciones en particular, desviaciones angulares, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que es aplomo, el término aplomo se refiere a por la plomada, ¿vieron? Los que usan los albañiles, digamos. Cuando que la línea de los miembros anteriores y posteriores se encuentren divididos por una plomada. Eso significa que sus miembros van a distribuir las fuerzas parejos, ¿no? Lo que es el peso de ese futuro caballo que va a tener una función ya sea deportiva, de recreación o de lo que sea. En ese momento yo ya en mi ficha ya hago alguna anotación en la que yo vea si sus carpos, sus cuartillas, sus cascos, y comienzo a seguirlo, ¿no? A partir del día 25 postparto, o sea, de 25 ya va a ser días de vida del potrillo, ya empieza a intervenir mi trabajo con el casqueador, ¿no? Que en los sistemas en los que nosotros trabajamos, en general, mínimamente viene una vez al mes, ya sea para herrar los caballos adultos, para desfasar lo que es la manada, la cría, la recría, y en el caso de los potrillos recién nacidos, empieza nuestro trabajo articulado, ¿no? Como les decía. Con esto, nosotros ya lo evaluamos juntos, y ahí ya se puede empezar a hacer lo que es un trabajo descofinado, ¿no? Por supuesto que no es grande la intervención que se hace, que bueno, ya le voy a dar el espacio al Guri para que le explique, pero ya a partir de ahí, ya nosotros empezamos a corregir ese potrillo. ¿Por qué es importante arrancar temprano? Es porque es clave esto. O sea, nosotros con que de esta charla ustedes se vayan con la idea de que tienen que hacer una evaluación temprana de lo que es los aplomos en un potrillo, ya es un montón. ¿Por qué? Porque es el momento en el que nosotros, seres humanos, podemos intervenir en esa desviación. Muchas veces a mí como veterinaria me pasa que me llaman, che, tengo un potrillo de 1 año y lo va y ya mucho, eso no hay nada para hacer, digamos, salvo una cirugía o lo que fuese, que ya es algo más complicado, con resultados no tan buenos, y no deja de ser una intervención
quirúrgica, con todo lo que ello implica, ¿no? A campo. Entonces realmente es importante actuar los primeros 4 o 5 meses de vida. En esos 4 o 5 meses de vida, en mi experiencia, se corrigen el 90% bueno, en realidad no debería decir número porque no tengo un trabajo hecho, pero se corrigen la mayoría de las desviaciones. Los dos herramientas que yo utilizo como veterinaria son la restricción de movimiento, que hay que saber cuándo usarlo y cuándo no, a veces es necesario, otras veces no, y lo que es el desvasado correctivo, es clave. Con esas dos herramientas es fundamental. Dentro de lo que vendría a ser antes de que se empiecen a cerrar los cartílagos de crecimiento. Una vez que se cierran los cartílagos de crecimiento, ya mucho no hay para hacer. En mi experiencia fundamentalmente estuvo basada en caballos de polo, pero también lo puedo aplicar mucho en lo que es caballos peruanos de paso acá en el norte. En el caso de los sistemas en Argentina, lo que es caballo de polo tienen mayor volumen, se manejan la producción es muy importante acá, entonces la realidad es que se manejan lotes de 25 potrillos y que más o menos están todos relativamente en la misma edad. Entonces es muy fácil ver, sumar experiencia, ¿no? Con ellos, porque realmente vas viendo cómo, hasta líneas genéticas, es verdad que el componente de lo que es las desviaciones angulares, o llamado chueco, popularmente llamado chueco, son desviaciones angulares, tiene un componente genético, pero es el mínimo, es la mínima parte. El resto de los componentes pueden ser o nutricionales, es decir, no solo en lo que es la calidad, porque muchas veces te dicen, no, pero si mi yegua está comiendo bárbaro, está gorda, bueno, no es ni la cantidad ni la calidad de lo que yo le estoy dando, sino el balance. Es importante no tener las yeguas gordas, es importantísimo porque esa grasa que uno ve por fuera también está por dentro. El útero, todo lo que el potrillo va a estar más comprimido adentro y eso predispone a desviaciones angulares. También lo que es el balance de los macro y microminerales, el balance calcio, fósforo, el cobre, el zinc, el magnesio, son minerales que tienen que estar contemplados en la dieta de una yegua en gestación, también de un potrillo en crecimiento. El exceso de proteína, la alfalfa es, acá nosotros en Argentina lo usamos muchísimo, es un recurso forrajero espectacular, pero hay que saberla manejar, porque si no a veces pecamos de exceso. Entonces hay muchos componentes que hay que tener en cuenta, por supuesto, cuando uno se le presenta esto de tener potrillos con desviaciones angulares. Pero bueno, eso es lo ideal, es consultar con un nutricionista, con un veterinario, ver qué es lo que está pasando en la manada, corregir, pero bueno, una vez que ya se te presentó esta situación, saber evaluarla a tiempo, verla y actuar inmediatamente, porque mientras antes actuemos, es mejor. Y lo que es importante es no solo detectarlo, sino seguirlo, porque muchas veces, sí, lo detecté y lo encerré, en un tiempo vino el casqueador, lo desvasó y lo largué al campo y me olvidé del potrillo. Y no, ese potrillo lo tenés que seguir, porque por ahí lo largué, estaba correcto, y a los 15 días ya se me volvió a desviar. Entonces hay que seguirlos, y también hay que seguir el potrillo que es correcto, ¿no? Por eso a mí me parece fundamental trabajar en equipo, detectar a tiempo, seguirlos. En mi experiencia tuve la suerte de poder de vivir en el campo y todos los días de mi vida ir y ver los potrillos, los conocía, y poder seguir eso, y que se me presente eso que les digo, que de repente el potrillo que ya parecía que era correcto, retrocede, y al revés. Y el saber la importancia en la veterinaria, en mi experiencia por lo menos, de tener el seguimiento, de poder pegar el volantazo cuando un tratamiento no está funcionando, ¿no? Porque a veces te pasa eso, viene instaurado un tratamiento, viene funcionando y de repente hay retrocesos, y si yo estoy encima de eso, lo estoy viendo, puedo actuar, tomar otras decisiones, ¿no?
Así que bueno, ahora le dejo la palabra a Guri, que cuente su trabajo un poco. Bueno, buenas noches. Como decía Lucía, que es importantísimo el trabajo en equipo. Y yo también soy del norte, y tengo caballos, tuve y tengo caballos peruanos. En todas las razas, que por ahí me escucharon bastante recalcar esto, es importante el casqueo en los primeros meses de vida, como decía Lucía. Y yo me animo a decir que en el caballo peruano es imprescindible hacerlo, justamente por la mecánica de movimiento y cómo se desplaza y cómo se mueve. Si uno ve un potrillo recién nacido, me refiero a los caballos peruanos, nacidos normales, digamos, uno ve que tiene los aplomos correctos, tanto en manos como en patas. Y uno lo ve a los 6 meses y están todos desviados, el talón medial, el talón de adentro, si uno lo ve paradito, los 2 talones de adentro están remetidos, por consiguiente los talones de afuera expandidos. Entonces el caballito se empieza a abrir, tiene presiones diferentes en las articulaciones, eso hace que se agrave la desviación y llegamos a un caballo adulto que va a tener muy poca vida útil, justamente por las desviaciones, ¿no? Yo he trabajado mucho con caballos de polo, sigo trabajando, y cuando vivía acá en Buenos Aires, en Pilar, atendía criaderos de caballos de carrera y de polo. Y de Basaba había algunos lugares que había más de 200 yeguas madres, mínimo había 150 potrillos para casquear. Y como decía Lucía, haciendo un seguimiento, los primeros 6 meses de vida, entre 20 y 25 días, un poco más, un poco menos, se casqueaban los potrillos. Y eso hace que a la hora de vender los productos, que generalmente en la raza que doy el ejemplo, el caballo de carrera por sangre inglés y caballo de polo, van a hacer la compra el veterinario y el herrador. Y si no pasan el pre-compra, no se compra el caballo. Por eso es tan importante en un futuro atleta, que también lo es el caballo peruano, porque camina y camina y camina, es el mejor caballo de silla del mundo, y se desplaza horas y horas. Tenemos que concientizarnos de cuidarle los aplomos y mantenerlos como cuando nacen, repito, en condiciones normales, que uno los ve que son correctos. Y casquearlos es importantísimo que lo haga una persona preparada, porque en un caballo adulto no es tan grave, pero en los potrillos es gravísimo hacerlo así como al pasar. Hay que tomarse su tiempo y repito, que el que realice el trabajo esté capacitado para hacerlo, ¿no? No sé si hay preguntas por ahí o hacen luego las preguntas, Fernando. Bueno, Guri, para comentarte que todavía no tenemos ninguna mano alzada, pero tenemos 2 preguntas en Facebook y bueno, ya que ningún asociado todavía no se ha animado a hacer alguna pregunta, no sé si hay alguno que quiera dar algún comentario, porque tengo un par de preguntas para transmitirles, ¿no?
Bueno, la pregunta que va hacia Lucía es, acá hace una pregunta, Lucía, que nos puedes decir, ¿por qué el embrión es más débil y más defectuoso en aplomos? Bueno, es una linda pregunta esa. El tema de los embriones, por supuesto que no. Es real eso. Al menos en mi experiencia en caballos de polo, es cierto que el caballo que es hijo de la manada, digamos, de su madre, es más correcto o pareciera estar más acorde a la genética de la madre, ¿no? En el caso de lo que es los embriones, yo no sé si diría es algunos, sí se da. Yo creo que tiene que ver mucho en lo que es la elección de la receptora, en función también del embrión que le voy a poner, de la historia de la alimentación de la receptora. Tiene mucho que ver en el caso de lo que es, no sé, si ustedes le dicen receptora o la nodriza, ¿no? Es la yegua a la que le implantan el embrión. Receptora, receptora. Muy bien. Acá en Argentina la realidad es que lo que fue los embriones, muchas de las receptoras los centros de embriones crecieron tanto que salieron a buscar receptoras por todos lados. Hay muchas receptoras de muy buena calidad y otras tal vez no tanto, ¿no? Los caballos tienen por así decirle de manera criolla, como un historial en lo que es su nutrición, ¿no? Y muchas veces hay tipos de yeguas que nutricionalmente han sufrido carencias, y si bien tal vez le cambie la nutrición, de repente está esa memoria, por así decirlo, y llevan a cabo una gestación también de esa manera. La calidad de la placenta es muy importante también. Yeguas más viejas tienen la placenta más vieja también, lo que hace que el traspaso de los nutrientes al potrillo, lo voy a decir lo más criollo posible, también es deficiente. En el caso, por ejemplo, nos ha pasado también yeguas pesadas, tipo percheronas o zonas, razas así, también, o yeguas muy gordas, es como que yo creo que sí pasa un poco eso. Si bien el tamaño, el peso al nacer del potrillo, a diferencia de otras especies, tiene que ver con su espacio uterino, es decir, no es que si yo pongo un embrión de un caballo de polo en una yegua de baja talla, voy a generar, tal vez como sucede en las vacas, vieron que las vacas a veces el peso al nacer tiene que ver con su genética. Bueno, el peso al nacer del potrillo, por suerte, se adapta al espacio intrauterino, pero de todas maneras tiene que ser la yegua, la elección de la yegua tiene que ser, tiene que contemplar el embrión, la raza del embrión que yo le estoy poniendo con las características que tiene. Por eso yo les diría que tiene que ver con todos esos factores, con el historial de la receptora, que en el caso de en Argentina no tenemos registro, recién ahora tal vez como que el negocio, por así decirlo, de lo que es los embriones empieza a tomar peso, entonces ya hay un mercado de receptoras, que hay gente que se empieza a interesar en criar yeguas para receptoras, pero la realidad es que antes no era así. Salía lo que acá llamamos, salía uno y juntaba yeguas de por todos lados. Algunas yeguas se habían criado en muy malas condiciones nutricionales, yeguas de distintas tallas. Hay veces que es hasta curioso ver, porque ves embriones del mismo madre, mismo padre, hasta inclusive de la misma fecha, o sea que son ovulaciones dobles, y ves dos potrillos idénticos, gemelos por poco, en dos yeguas de distinta talla, y sí, no es lo mismo. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Nadie se parece más a su madre genética, entonces un poco tiene que ver todos esos factores que les digo. Lucía, y una pregunta, perdóname, porque en mi experiencia, ¿qué nos podrías decir sobre las primerizas
en el caso de que tengan que ser receptoras? O sea, ¿cuál es tu experiencia con las yeguas que son primerizas, que pueden tener una excelente talla, pueden haber tenido una excelente alimentación, pero muchas veces esas yeguas no saben parir? O sea, en mi experiencia a veces he tenido malos resultados. Cuéntanos un poco qué sugieres en esos casos. Bueno, acá en la mayoría de los centros, sí, uno como de los requisitos que te piden a la hora de comprar una yegua receptora es que ya haya parido, ¿no? Tal vez por eso. Pero en mi experiencia de haber visto yeguas primerizas, bueno, tiene que ver con muchos factores. La conducta sí es algo que a veces la yegua primeriza, que como sucede en otros animales grandes también, la experiencia, o sea, si bien el instinto materno está, porque obviamente todos venimos de una madre, digamos, y todos, o sea, sí es real que la yegua que ha tenido más partos tiene mejor experiencia como madre. En lo que es el parto en sí, el trabajo del parto, es decir, yo más que por la experiencia sí lo dividiría, hay razas que son más, por ejemplo acá nosotros usamos muchas receptoras de la raza criolla, la raza criolla argentina, que es el caballo que trajeron los españoles, que se adaptó 400 años a la pampa, digamos. Ese tipo de yegua, si bien es real que el tema de la nutrición de ellas hay que tener más cuidado, porque a veces se engordan demasiado, porque son yeguas que se adaptaron a comer pastos de mala calidad. Entonces, cuando le damos pastos de mala calidad, hay que tener en cuenta un poco ese tema, el estado corporal. Son muy buenas madres, ¿no? Porque ellas, de hecho, la selección natural la hizo, o sea, sobrevivió la que fue buena madre y su descendencia, ¿no? Entonces, esas yeguas en general paren en tiempo y forma, el potrillo se para, tienen buena calidad de leche, a pesar de que son yeguas primerizas y tienen un instinto materno muy marcado. Después poner la que es la pura sangre de carrera, que en el caso de polo se usa bastante, la yegua que de repente tal vez descartaron del polo, del deporte, porque se lesionó, porque no era tan buena genéticamente, o por lo que fuese, y las usan de receptora. El pura sangre de carrera, por ejemplo, y que hay bibliografía al respecto, la calidad de la placenta es inferior que la raza criolla, por ejemplo, y la gestación es más larga. A veces hay potrillos que nacen dismaduros, que son estos potrillos que le dicen dummies los ingleses, bobos, nosotros en traducción en español, o simplemente dismaduros, que son potrillos que, como el sistema nervioso central se madura al final de la gestación, son potrillos que nacen como con todo inmaduro, ¿no? Se paran lentos, se quedan dormidos parados, les cuesta ir a mamar, les llaman potrillos cara de leche, porque muchas veces los ves que buscan mamar, están medio adormecidos y ya la yegua se cargó porque no le mama con frecuencia y tiene toda la leche chorreada. Bueno, eso se debe a una placenta de no tan buena calidad, entonces los nutrientes que le llegan al potrillo no son tantos, entonces su maduración final es como que le faltó un poquito. Si uno los acompaña como veterinario, que ahí es donde también importa mucho el veterinario residente en el ARAS, ¿no? El que está todos los días ahí, si vos ese potrillo lo sacás adelante, en 20 días se equipara con el resto de los potrillos, termina de madurar su sistema nervioso central afuera y se encaminan, ¿no? Bueno, pero sí es real que las yeguas puras también, lo que es el parto, bueno, no por nada ellos intervienen en los ARAS acá en Argentina, se partirían con sereno, que llaman por teléfono al veterinario, va, los ayudan a sacarlos, los ayudan a parar, es una yegua que tal vez necesita más intervención, ¿no? En el caso de las peruanas, he visto un poco de todo, porque es real que también tienen, al menos acá en el norte, no me quiero meter tanto no conozco, no tengo la suerte de conocer la cría de ustedes en Perú, pero en general son también yeguas que se han adaptado, que llevan varias generaciones en ambientes de esta zona, entonces realmente no he visto grandes dificultades, pero más que en realidad redondeando, sin irme con las ramas, más que a la yegua primeriza es un poco a su carga genética, ¿no? A su raza o a su biotipo.
Okay. Entonces hay que procurar, entonces no, si uno tiene mucha esperanza en un embrión, tratar de sacarlo con una receptora que ya tenga experiencia en el parto. Yo les diría que sí, sí, Okay. totalmente. Listo, esta pregunta es para Guri Sosa. Ya pueden ir pidiendo la palabra a los asociados para ver si podemos tener algún intercambio con los locutores, con los ponentes, mejor dicho. Esta pregunta es para ti, Guri. ¿Desde qué edad tú puedes cerrar un caballo peruano? ¿Me queda qué? Puedes cerrar un caballo. ¿Desde qué edad puedes cerrar un caballo peruano? Y para empezar a trabajarlo Bueno, no me detallan acá, simplemente me dicen, buenas noches, ¿desde qué edad se empieza a errar el peruano? O sea, esa es la pregunta puntual de un señor Dávalos. en condiciones normales, digamos, un caballo peruano, como cualquier otro caballo, cuando entra a mance, según el terreno donde se lo trabaja, sea más abrasivo o no, necesitará herraduras o no. Hay amansadores que las primeras 10 montas le dan sin herraduras y recién después herran el caballo, ¿no? Sí, yo creo, perdón. ¿Sí, no? Creo que tiene que ver mucho también con el terreno, ¿no? Con la superficie. Hay zonas donde no hace falta errar, simplemente con un buen desvasado, que sí, por supuesto, lo tiene que hacer alguien que sabe, es suficiente, y también con la intensidad del trabajo. Cuando el trabajo empieza a ser más intensivo, a veces se erra solo de las manos, que las manos soportan mayor peso que las patas, con las manos tal vez es suficiente. Y bueno, a medida que por supuesto la intensidad del ejercicio aumenta, la herradura ayuda a lo que es la distribución de las fuerzas, y es decir, al correcto, a que las estructuras de las manos y de las patas no se lesionen, pero creo que esa respuesta tiene que ver un poco con el uso, con la actividad y con el suelo, ¿no? Exactamente, ¿Qué opinas? sí. ¿Los herrajes hacen que los caballos sean más fuertes, Uri? O sea, si un caballo se prepara y compite y hace su día a día herrado, en vez de no tener herraje, ¿el caballo va a durar más? O sea, ¿tú puedes garantizar eso o no necesariamente? Sí, porque lo que pasa es que concretamente sí, porque un caballo en las condiciones naturales y libres, entre comillas, de un caballo, no usa herradura. Pero cuando uno le pone una montura y le hace hacer un trabajo X, ya sea deportivamente o de paseo o de trabajo con ganado, el caballo sí o sí necesita un buen herraje porque de otra manera se le desgastan demasiado, porque un caballo no camina o trota o galopa, o en el caso de los peruanos se mueve a la velocidad que se mueve naturalmente. Si lo hace naturalmente en términos muy cortos. No está media hora sobrandando a lo que da. Entonces sí, la respuesta es sí, o sea, hay que errarlo. También, volviendo a la pregunta anterior, es según el suelo, la geografía donde se mueve el animal, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Uri. Bueno, tenemos alguien ha levantado la mano, que es un iPhone 94 1380 189, tiene la palabra, no está identificado, pero encantado que le den el pase, Gonzalo. A ver, ya soy yo, Juan Manuel Rizo Patrón. El iPhone de don Juan Manuel Rizo Patrón, listo. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Guri. Buenas noches, señora. Un gusto conocerlos y les agradezco siempre
que nos sigan enseñando y enseñando y enseñando. Yo quiero hacer solamente una aclaración porque le preguntan a Guri si es que el caballo lo hacen más fuerte. Yo creo que el uso del herraje, aparte del caballo, y Guri ha mencionado que es también en las competencias, nosotros los que hemos competido con caballo, hemos jugado al polo, por ejemplo, el herraje no solamente se usa para, o sea, el proteger el caballo, sino es muy, muy importante para poder tener todas las vueltas que dan en los caballos de carrera, para darle más eficiencia al caballo, más seguridad en el piso para que no se resbale con los ramplones, en fin, con las pestañas que le ponen a los caballos para correr, que siempre lo ayudan a que tengan más facilidad, más velocidad, sacarle un poquito más de ventaja, y entonces también tiene su porqué, no solamente para proteger el caballo, sino para proteger al jinete en el salto, una resbalada en esas pistas resbalosas, en el polo, no digamos. Entonces, eso nomás es mi aporte, porque sí es importante también. Nosotros cuando jugamos las pichangas más suaves, las juegas con un herraje y después ya en competencias más importantes le pones ramplones, le pones a un ramplón afuera al principio, después le pones 2 ramplones, etcétera, etcétera. Ellos pueden saber mucho mejor que yo y pueden explayar ese tema también. Eso es lo que es importante, que yo creo que también hay que considerar, no solamente el caballo, sino es la protección de que la rebalada y el jinete mismo, eso nada más. Muchas gracias y sigue adelante. Un fuerte abrazo, Uri, un gusto escucharte y siempre estamos... Igualmente, Juan Manuel. Ok, chao, chao. Gracias a todos. Felicitaciones. Nos vemos. Sigan nomás. Chao. Bueno, básicamente ya al final de lo que, claro, lo ha hablado Juan Manuel, cómo ustedes podrían clasificar, porque lógicamente el caballo peruano no es un caballo deportivo, ¿no? Juan Manuel se está refiriendo a temas de polo y ustedes tienen experiencia en caballos deportivos. En el caso de este señor Dávalos, que acá quiere hacer un poco la corrección, que es un paisano de ustedes de Salta, él lo que quiere saber es, según la geografía salteña, desde cuándo él en el amance que va a empezar a dar sería ideal herrar su caballo, no sé. Bueno, eso es un poco lo que él quiere transmitir. Sí, acá, digamos, por la geografía y por el suelo que tenemos acá en Salta, es imprescindible errarlo al caballo. Porque si uno no hace un herraje correcto, no termina de amansarlo porque se le desgasta tanto el casco que el caballo no puede caminar. Entonces... Sí, y lo que o sea, lo que sucede generalmente en la realidad es que a partir de la edad en la que el caballo se deja errar también, o sea, muchas veces el domador te llama, lo agarra el potro, por supuesto que estamos hablando de un sistema en el que el potro entró sin un imprinting, que eso es otra de las tareas importantes a hacer en la pediatría, pero bueno, no vamos a entrar en eso pero el potro muchas veces entra a doma y al mes ya el domador te dice, che, la está para errarlo, lo voy a empezar a exigir un poco más, le voy a apretar un poco más, y ya se deja levantar la mano, se deja levantar la pata, se deja poner una herradura, y ya su trabajo empieza a ser más intenso, entonces favorece a que baje la prevalencia en lesiones en cuanto un caballo pasa de una actividad como de ser un potro, que es simplemente desplazarse para comer, para tomar agua, en los movimientos de lote que vos le haces, que no pasa nada, si no es cerrado, a lo sumo tendrá un machucón o algo así, pero que cuando ya empieza a trabajar, ¿no? Otra de los beneficios de errar de casquear los potrillos a temprana edad es que llega a la etapa de amance, de lo que estamos hablando, manso de abajo, tiene la mitad de la doma hecha. Casqueándolo periódicamente los primeros 6, 8 o 9 meses de vida, que no pase el mes para recortarle los cascos,
uno llega, tiene un potrillo con la mitad de la mansa hecho. Sí, eso es verdad. Ese es un beneficio que tienen los criadores. En el caso mío, con mi oficio, casquear uno cobra el casqueo, pero lo amansa sin querer porque lo está manoseando todos los meses. Y en el caso mío, como veterinario, un potrillo que se deja probablemente desvasar, se deja pasar suelo, se deja vacunar, se deja hacer de todo sin entrar en métodos, digamos, que no tengan que ver con el imprinting, ¿no? En un sistema semi, porque por supuesto que en el sistema en el que vos haces un imprinting, lo agarrás periódicamente, son potrillos mansos, pero en un sistema intermedio, tal vez con una buena agarradita al principio y una vez al mes que te lo desvase un herrero que sepa desvasar, por supuesto, y que sepa manejarse con un potrillo, es decir, que tenga un método racional, un método en el que realmente se genere una masa y la confianza, en la empatía con el caballo, te diría que con una agarradita al mes es suficiente. O sea que realmente es muy interesante el trabajo que se produce esa vez al mes que viene el casqueador, ¿no? Entre el veterinario, el encargado de los potrillos y el casqueador. Otra cosa importante, Uri, que, bueno, de la experiencia que hemos trabajado juntos, es muy interesante saber, es el tema de que siempre los caballos menores, chicos de menos de 6 meses, o precisamente el tiempo, siempre deben de ser casqueados, mucho antes del corte normal de un caballo adulto, ¿no? Eso siempre lo precisaste, de que cada 20 días es mejor irlos casqueando a estos animales porque el periodo de crecimiento del casco en un animal menor es el doble de rápido de un animal de grande por el tema del tamaño, ¿no? Eso es algo que aprendí mucho y a mí me ha ayudado mucho en los animales pequeños que tengo. Sí, sí, en la práctica es así, digamos, si uno casquea un caballo adulto en el mismo periodo que un potrillo, uno ve en la práctica que el potrillo le ha crecido casi el doble que un adulto, ¿no? Y entonces, si uno se deja cada 40 días o 45 días, que es el periodo que comúnmente se le hace a los caballos adultos, uno no logra corregir un potrillo porque siempre como que está empezando. Si lo haces cada 25 días, si le haces un seguimiento, como decía Lucía, hacer un seguimiento y mantener la corrección de aplomos. Sí, clarísimo, es un muy buen consejo. También es importante, como recalcaba Lucía al principio, hacer una ficha de cada animal, ¿no? Desde que ha nacido. Perfecto, muy claro, muy buen consejo. Bueno, tenemos los micrófonos apagados, pero cualquier persona que quiera intervenir, aprovechen que no todos los días se puede hablar con Uri Sosa, porque de repente está por España, por Sotogrande, igual con Lucía, o sea que sería muy útil que puedan. Lucía también es viajera, como yo, que está en el ambiente del polo, y ahora mismo se está yendo a Inglaterra, que empieza la temporada por allá. Así que muy capaz de la comprovinciana. No, y sería bueno también que recalque un poco de la nutrición de los potrillos, ¿no? Sí, bueno, el tema de los potrillos también es algo que hay que, yo creo que por supuesto que cada sistema que uno lo va a adaptar a la cantidad de caballos, a la superficie que uno tenga y demás, ¿no? Pero dentro de lo que un poco hablamos, o sea, ahora un poco lo que más hablamos en este momento fue algo de sanidad y mucho de manejo, ¿no? Tal vez, pero bueno, es importante tener en cuenta la nutrición, es clave, no es lo mismo un potrillo que un animal adulto,
el potrillo está creciendo, se está desarrollando, está haciendo hueso, está haciendo músculo. Si bien la gran cantidad y calidad de los nutrientes que ingiere los hace mediante la leche, en los primeros 3 meses es clave. Después el caballo ya empieza, el potrillo, perdón, ya empieza a comer, y es importante también qué le damos nosotros, contemplar eso que les decía también, no solo lo que es la proteína, que todo el mundo la ve, pero también hay que ver los minerales, tanto los macros como los micros, o sea, y el balance, es bien importante. El balance calcio-fósforo es el más importante, les diría, en lo que es potrillo, porque es un potrillo que está haciendo hueso. Si ese balance no es el correcto, se generan daños a nivel en el caso de las epifisitis y demás. Entonces, contemplar al potrillo, al potrillo en crecimiento como un individuo diferente a lo que tengo en el resto de la cría, que tiene que comer lo mejor, y lo mejor no significa darle bombones, sino darle lo que él necesita y en el balance de lo que él necesita, ¿no? Contemplar eso, o sea, poder verlo. En eso es importante que intervenga un veterinario, que observe los ingredientes con el que ustedes tienen para formular una dieta, es decir, si está en base de pastoreo, si come ración, qué tipo de ración. Es fundamental, y que el potrillo coma balanceado, como un niño, digamos, como nosotros, como los humanos, digamos. Y lo que es bien importante también es el ejercicio. Muchas veces también creemos que como el potrillo, bueno, no lo estoy entrenando, solamente me fijo en el caballo que está en entrenamiento, que va a ir en exposición y demás, y tengo el potrillo con la yegua en un piquetito paradito, que lo único que se desplazan dan 2 o 3 vueltas. El potrillo necesita hacer ejercicio, necesita caminar, eso le va a hacer bien a sus huesos, a su músculo. Si tal vez no tenés el espacio, crear un sistema en el que pueda salir a caminar, ¿no? Caminar simplemente, ¿no? Tratar de copiar. Yo creo que el humano a veces nos mezclamos, nos mareamos más de lo que debemos, creyendo que son totalmente otra especie. No, son otra especie, por supuesto, pero se parecen mucho también a nosotros. Necesitan esparcimiento, necesitan hacer ejercicio, necesitan descansar, necesitan comer bien, lo mismo que necesitamos nosotros. Y en el caso del caballo, acordémonos, ¿no?, que su naturaleza son las extensiones. El caballo caminaba en la antigüedad para conseguir pasto, para comer, para tomar agua. Bueno, hoy la realidad es que los confinemos, en algunos casos no, pero en otros sí. Bueno, tenemos que contemplar que ellos necesitan hacer ejercicio también. ¿De acuerdo? Lucía, tengo 2 preguntas. Sí. La primera es, ¿cuánto tú recomiendas que una potranca o un potrillo al pie de la madre camine diariamente? Porque sucede que en Perú y en muchas partes del mundo se cría de manera estabulada. Entonces, sí, lo que se quiere es suplir un poco la posibilidad de tener un potrero por este ejercicio que tú vienes diciendo. ¿Qué cantidad de kilómetros tú recomiendas que el potrillo debe caminar al día? Y bueno, y cuando termines esa pregunta, tenemos acá otra pregunta para hacer. No, yo no creo que tenga que caminar, que uno tenga que simplemente hacerlo las que se les llaman en veterinaria, les llamamos caminatas de salud, que son, o sea, que también hay que hacerlo en los caballos adultos. Caminatas de salud son 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, no hay nada del otro mundo. Pero en esa caminada la sangre circula, el caso gastrointestinal también, es todo, tiene todo un fundamento, ¿no? Yo, por supuesto que lo adaptaría al sistema, ¿viste? Mi criterio es adaptarme al sistema. Yo no sé si tiraría un número exacto. Iría a tu establecimiento, vería cuáles son los recursos que vos tenés, el recurso humano, el recurso del lugar, dónde lo vas a sacar, cómo es el lugar donde lo vas a sacar. Lo estudiarían, pero así... El galope no lo recomiendas mucho. No. Sí, los potrillos retosan, ¿vieron? Ellos en la naturaleza
Hay una edad, ellos cuando son bien chiquititos, recién nacidos hasta el mes, están ahí a la vuelta de la madre. Y van, toman leche, duermen, van, Cuando empiezan a tener 2 o 3 meses, no sé si los vieron en lo más parecido que yo he visto a su naturaleza, digamos, que cuando ya se empiezan a tener 3 meses, ya sería como, yo ya los veo como, viste, un chiquito de 8 o 9 años, viste, que ya empieza a ir a jugar con otros amiguitos y ya se empieza a ir más lejos, pero donde pasa algo vuelve disparándose a la madre, él ya empieza ahí a probarse, ¿no? A probar el caballo, la realidad es que su naturaleza está correr dentro de su naturaleza, son animales presas, corren. Entonces la realidad es que a los 2 o 3 meses ya empiezan a hacerse como corretaditas, medio cortitas, pero la disparada de alto impacto no, yo no se la haría. Yo realmente lo sacaría a caminar, de 10 minutos, si podés hacerlo media hora, buenísimo, pero sí no tendría un potrillo tabulado parado. También es bien importante otra cosa que no quiero dejar de decirla, porque en los sistemas que a veces tenemos encerrados los potrillos con desviaciones angulares, que la superficie donde el potrillo está encerrado sea blanda, sea arena, sea cama de viruta, cama de paja, de lo que sea, pero que el potrillo se eche. Muchas veces los ponemos en suelos duros, en el que los caballos no se atreven a echarse o no están cómodos echados. Es bien importante para el desarrollo óseo y muscular de un potrillo que descanse también, que se eche, que esté de cubito. Perfecto. Entonces, bueno, 1 kilómetro a la mañana, 1 kilómetro en la tarde, simplemente que el caballo se ejercite siempre. ¿Y a qué edad recomiendas el destete? 6 meses, 4 meses, acá se estila a veces darle 4 meses y empezar con los suplementos. Yo tengo la teoría de que mientras más tiempo esté con la madre es mejor porque el animal va a ser menos estresante, pero ¿tú qué opinas sobre el tema del destete? ¿A qué edad lo recomiendas? Coincido con vos. Coincido 100% con vos. Mientras más tarde lo podamos hacer, mejor, que es lo que pasa también en la naturaleza. En la naturaleza, el potrillo nuevo desteta al potrillo del año anterior. Y vieron que andan a yegua con un potrillo y con el otro. Se dice que le sacás antes el potrillo para que la yegua no tenga tanta demanda energética, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso depende un poco de lo que uno vea también, si la yegua está bien y que siga con el potrillo, no pasa nada. Sí, la realidad, que es lo que yo hice en todos mis trabajos, yo trabajaba para un criador que él quería tener, o sea, que tenía mucho volumen y teníamos que hacer manejos en bloque, digamos. Nosotros destetábamos a los 6 meses, yo creo que 6 meses es justo el punto en donde se cruza lo mejor para el potrillo y lo mejor para el manejo del establecimiento. No te diría ni siquiera de la yegua, porque en el caso de nosotros acá, en los establecimientos acá, las yeguas, las receptoras se preñan 1 año sí y 1 año no, porque vos se la devolvés al centro cuando la destetaste. Pero es una manera de quitarle carga a tu campo, de quitar bocas. No es lo mismo tener una yegua y un potrillito, yo le devuelvo al centro de la yegua y me quedo solo con el potrillito. Pero yo, a partir de los 6 meses, 7 meses, 8 meses, me parece una edad piola. Antes de los 6 meses he destetado en casos de seca, de que teníamos que sacar caballos del campo sí o sí, entonces teníamos que volver a la receptora, y te quedaba la aparición colgada de marzo a abril, viste que era un potrillito medio más chiquitito que quedaba ahí en el fondo, y bueno, le sacaba la madre, y sí creo que es un problema. Ese potrillo tiene su defensa inmunitaria, no está del todo desarrollada, sí lo podés suplementar, hay alimentos balanceados muy buenos, pero lo sufre el estrés, como vos decís, se le viene el invierno encima, es un tema. Mi sugerencia es hacerlo a partir de los 6 meses en adelante, y si podés atrasarlo mejor, y si vos ves que, y sí, eso, contemplar por supuesto todo el sistema de manejo, que por supuesto que al final hay decisiones que terminan siendo económicas, ¿no? Pero yo sí creo que a veces es más barato crear un potrillo sano y saludable y sin estrés, ¿no?
Perfecto, perfecto, Lucía, muy claro y muy buenos consejos nos están dando esta noche. Bueno, los asociados están un poco tímidos, pero acá tenemos por las redes que hemos abierto el Facebook Live, tenemos muchas preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un aficionado que nos pregunta, ¿qué debe observar para saber que un potrillo o una potranca de él necesita suplementos vitamínicos? ¿Qué debe observar? Bueno, el casco, los tipos de el pelo es un reflejo de lo que está pasando por dentro, ¿no? Del caballo. Por supuesto que lo que pasa en el pelo pasa en todo el caballo también, ¿no? Pero ese pelo hirsuto, vieron medio que se peludo y opaco, eso me está hablando de carencias. Después la zona, hay que tener en cuenta la zona en la que estás. Nosotros estamos en una zona acá en el norte que hay carencias de yodo, que tal vez no la ves, se ve en el bocio, en distintos tipos de animales, pero por ahí no lo ves, y si está, entonces si vos ya sabés que lo tenés, por ahí darlo. El tema del calcio, también, bueno, el calcio en realidad es el balance, ¿no? Acá en el norte también tenemos nosotros muchas pasturas que son un tipo de gramíneas que se dan en zonas secas, que tienen oxalatos que quieren el calcio, entonces no lo absorbe bien el caballo y se produce un desbalance calcio-fósforo. Eso lo ves por ahí. Lo que hace el organismo es cuando no tiene calcio, lo saca del hueso. El hueso es un reservorio de calcio. Entonces hay zonas en el caballo que se le empieza a ver, que también pasa en otras especies, ¿no? Por ejemplo, en el caballo se le engrosa mucho la nariz, empiezan con ataxia en la cadera, como que se les descalcifica y se reemplaza por cartílago, entonces esos son como signos evidentes, ¿no? De ese desbalance. Bueno, hay distintos factores, pero esos son algunos de los que más notas, ¿no? Pero tener en cuenta tu región. Las regiones ya están estudiadas, acá nosotros en Argentina tenemos lo que es el INTA, que vos ya conocés perfectamente qué zona tiene tal carencia y se lo das por boca, se lo das inyectable. Hace 2 años en la asociación la gente de Purina nos hizo una charla y nos comentaron que un caballo, la etapa de crecimiento y más importante en la alimentación de un caballo es hasta los 2 años. En tu experiencia, ¿cómo recomiendas y cuál es el momento donde uno realmente tiene que invertir para que el caballo crezca pues en lo mejor posible? Bueno, yo creo que el destete, y sí, hasta la doma, ¿ustedes le dicen doma a la mance o cuando el caballo a la mance? No, 2 años, pero se empieza la mance a los 3, ¿no? Bueno, yo te diría que, o sea, lo que tiene de piola el potrillo al pie es que está tomando leche, ¿no? Entonces, y la yegua de repente puede estar comiendo pasto de mala calidad y está produciendo leche de buena calidad. En desmendro tal vez de su estado y demás, ¿no? Pero más o menos el potrillo, mientras está mamando, si la yegua tiene buena cantidad de leche y calidad, más o menos va bien. Después sí, eso, como que la yegua va bajando su cantidad de leche, el potrillo a su vez crece, entonces también tiene más demanda, empieza a tomar importancia lo que come. Pero ponerle el mayor, desde los 6 meses, te diría al año, que aparte ya no está tomando leche, y está creciendo, es la tasa de mayor crecimiento, es una edad en la que yo tendría mucho en cuenta la suplementación proteica, de calcio y todo lo que veníamos hablando. Después tal vez ya un potrillo 1 año y medio, también lo contemplaría, pero ya empiecen a parecerse más a lo que es un caballo adulto, ¿no? Que ya solamente necesita mantenerse, ¿no? Que sus demandas son otras. Sí, por supuesto, cuando el caballo esté en entrenamiento o la yegua está gestando, vuelven a cambiar sus requerimientos, en lo que es proteína y eso, entonces también hay que tener en cuenta. Clarísimo, Lucía, muchas gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta del Perú, Norma Canchaya. Bueno, te felicita por esta brillante exposición. Y la pregunta es, cuando un potrillo no tomó el calostro en las primeras horas, ¿cómo lo podrías ayudar
para que tenga pues inmunidad. ¿Y cuál es tu opinión sobre la transferencia de plasma de la madre al potrillo? Buenísimo, es espectacular. Bueno, el calostro es fundamental. El tipo de placenta que tienen los caballos, a diferencia de nosotros, la inmunoglobulina de la madre no se los pasa al potrillo, ¿no? Entonces el potrillo nace y no tiene defensas para nada. Y a su vez él no está preparado para generar anticuerpos frente a una enfermedad. Entonces por eso que el calostro es fundamental que lo ingieran. Lo tiene que ingerir, como decía, en las primeras horas de vida. ¿Por qué? Porque son proteínas y el intestino del potrillo, en ese tiempo, en las primeras 18 o 24 horas, es permeable a las proteínas. Después de esas horas, ya son digamos, ya esa proteína no atraviesa el intestino y no se va a sangre, pasa de largo. Entonces, si el potrillo no me tomó el calostro esas primeras 18 horas, 16 horas, dicen más o menos, yo se las tengo que dar. ¿Cómo se los doy? Existen bancos de calostro, es decir, yo agarro yegua que ya parió y que la veo con mucha leche, o sea, recién parida, porque tiene que ser el primer día, y le sacás calostro y lo frizás, lo mandás al freezer, ¿no? Lo descongelás, que tiene que ser, por supuesto, sin calentarlo, porque si no, tiene que ser entibiarlo para que no se desnaturalicen las proteínas, y se lo puedes pasar por sonda nasogástrica o por mamadera, ¿no? ¿Pero qué? Tienen que ser las primeras 16 horas de vida, porque si yo se lo doy al día siguiente ese potrillo, esas inmunoglobulinas no las va a absorber por el intestino. Es ahí que viene la importancia de lo que sería la inmunidad pasiva o el plasma, ¿no? El plasma para mí es genial. Nosotros en todos los áreas tenemos plasma hiperinmune, que es decir, vos agarrás una yegua o un caballo, no hace falta que sea yegua, y lo vacunás contra todas las vacunas de todas las enfermedades que puedas creer que pueda llegar a tener en tu campo. En el caso de acá tenemos adenitis, influenza, rotacoli, que es la diarrea, rodococcus, que es neumonía. Vos la vacunás a ese caballo, que va a ser tu donante de plasma. A los 15 días ese caballo, que tiene que ser un caballo sano, ¿no? Y manso, para que después yo le pueda sacar sangre, ¿no? Y no me complique la vida. A ese caballo lo vacuné contra todo, a los 15 días ese caballo ya generó anticuerpos contra estas enfermedades que yo lo vacuné. Y ahí le saco sangre, que son las mismas bolsitas que usan para humanos. Acá en Argentina es el mismo laboratorio, la compran y le sacás sangre a ese caballo, que le puede sacar tranquilamente hasta 4 litros de sangre a un caballo y no pasa nada. Por supuesto que tenés que separar lo que es glóbulos rojos de lo que es plasma, que vienen ya las bolsitas preparadas. Es un paso muy sencillo, ¿eh? Y ese plasma, anotá quién es tu donante, qué fecha lo sacaste, y lo puedes mandar al freezer y mantenerlo un año ahí. Eso se da en el potrillo que vos tenés la duda que haya calostrado, en potrillo inmaduro o dismaduro, en cualquier etapa de la cría del potrillo, dentro de estos 6 meses que estamos hablando, en el que se enferme el potrillo, yo le doy plasma y le estoy dando inmunidad. Es decir, un potrillo con diarrea, no solo lo hidrato, sino le doy plasma y le estoy dando defensas. Un potrillo con neumonía, lo mismo. Es un recurso espectacular. La verdad que es súper recomendado. Por supuesto que es un proceso sencillo, no es costoso, lo tiene que hacer por supuesto un veterinario, porque hay que canalizar y demás, pero es un recurso espectacular. Gracias, Lucía. Bueno, mi querida amiga Ivonne Novi desde Panamá les quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Ivonne. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Quería hacer una pregunta. Yo vivo en clima húmedo tropical. ¿Cada cuánto tiempo debo desparasitar? ¿Desparasitar? Correcto. ¿Desparasitar? Bueno, el tema de los parásitos también hay una realidad. Hay que hacer análisis. Te lo voy a decir, o sea, ¿qué es lo que hacemos generalmente mal hecho? Lo que se llaman desparasitaciones estratégicas, que la gente lo hace, al menos que es lo que se hace acá, cada cambio de estación. Primavera, verano, otoño, en general se hace eso, pero en el fondo es un error, porque uno está desparasitando y por ahí no sé si hay parásitos, no sé si está ese parásito, que yo le estoy dando la droga que le estoy dando. Y también lo que pasa con los antiparasitarios es que uno a veces abusa de ellos,
Y los parásitos están haciendo resistencia a ellos. Entonces, el mal uso y el abuso de ellos hace que nosotros nos estemos perdiendo de drogas efectivas. En el caso de la ivermectina, por ejemplo, que es una droga espectacular, la ivermectina, porque tiene un súper espectro que, digamos, vos desparasitas con eso y sabés que te cubriste contra todos los parásitos, pero hemos abusado de ella, los parásitos generan resistencia. Entonces ahora lo usamos y hay estudios que todavía está medio controversial, hay gente que defiende que no hay resistencia, otros que sí. Pero mi sugerencia es algo muy sencillo y barato también, porque hay mucho mito con esas cosas, de que parece algo dificilísimo y costosísimo, que es tomar muestra del 10% de la población de caballos que vos tenés, de las distintas categorías, por supuesto, porque todos van a tener distinto ambiente y distinta inmunidad, no es lo mismo un potrillo que un adulto. Muestra de materia fecal, que es algo muy sencillo, con un guante, mandás al laboratorio donde hacen los exámenes de rutina, te le hacen un HPG, que ven qué huevos de qué parásitos hay, te dice qué parásitos tenés, y si los tenés, porque en una de esas te llevas la sorpresa de que no tenés parásitos y no tenés que parasitar, o tenés una carga muy baja. En general siempre algo de parásitos tienen los caballos, pero hay una carga que es compatible con su sanidad, con su salud, y de acuerdo a ello, sabés qué droga usar y no abusás de ellas, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Si tienes un veterinario, preguntarle si se puede hacer eso. Un laboratorio es algo que no es costoso y que ahí vos vas a poder saber realmente cómo está tu campo, porque más allá de que la zona donde vos estés sea húmeda, que es verdad, la humedad favorece al parásito, pero de repente si no tenés mucha carga parasitaria o si haces una rotación con otros animales en tu campo, tal vez no tenés mucho parásito, entonces no hace falta que parasites. Bueno, mi experiencia es otra, o sea, Así. el instructivo, o sea, cuando te digo que esto es trópico, esto no es cualquier También. trópico. Además, yo estoy en la parte más húmeda de Panamá. Okay. Aquí llueve, yo tengo 99% de humedad 9 meses al año, calcula. Aquí vive todo, los seres viven todos aquí. los parásitos. Todos, y yo empecé desparasitando mis animales, como decía el instructivo, cada 2 meses. Nunca uso el mismo, a veces uso ivermectina, a veces uso praziquantel, lo cambio, precisamente para no crear resistencia. Pero descubrí que los potrillos yo no los lograba limpiar, y lo sé por, como dijiste, por su pelaje, pues se llenan, o sea, nunca botan pelo, les sale barriga, y tú ves el caballito con una barriga que no es propia de un caballo. Y eso es puro parásito, son bichos. Y yo, te digo la verdad, yo desparasito una vez al mes hasta el año. Y de ahí cada 2 meses. No, igual en potrillos, dentro de estas desparasitaciones estratégicas que te decía, que no defiendo, pero que a veces terminamos haciéndolo por una cuestión de manejo y de costos y de simplicidad, pero yo como veterinaria la realidad es que lo que sugiero es los coproparasitológicos, pero volviendo a las desparasitaciones estratégicas, que en general se realizan acá en Argentina cada cambio de estación para los adultos, y para los potrillos a partir del día 45 hay un parásito que se llama Strongylos westeri, que es el primer parásito que afecta a los potrillos, que lo transmite la misma madre. La madre lo tiene enquistado en la glándula mamaria, con el estrés del parto se desenquista y el potrillo lo mama. Eso, como manejo, se desparasita la yegua el día del parto, o cercano a la fecha probable del parto. Si vos sabés la fecha del parto, desparasitar la madre, y al potrillo el día 45. Suponiendo es más o menos eso hago, sí. Y después básicamente sí. Cada mes. Pero de ahí sigo una vez al mes, porque si no le sale la pipa y se llena de pelo ese asqueroso que parece cualquier cosa menos caballo. No sé si tenés vos la posibilidad de hacer rotación, o sea, tal vez también es muy difícil hacerlo porque tenés que tener otras especies en tu campo, pero se usa mucho para limpiar los campos, rotar con otras especies para que corten el ciclo del parásito. Claro, porque pero no tengo. En el pasto, en la materia fecal y en el pasto están los parásitos. Sí. No, yo, ¿sabes qué uso? Un soplete. Un soplete para quemar las heces, para limpiar lo más posible el campo, a falta de tener otra especie.
Con un soplete el muchacho va una vez al mes y quema todos los desperdicios. Es complicado criar en este monte. Bien complicadito. Gracias. Gracias, No, por Ivonne. favor. Gracias, Ivonne. Efectivamente, ahora los criadores toman más ivermectina que los caballos. Es increíble con todo Se la esto que está están- pasando. Sí, nos estamos peleando. Pero bueno, acá hay otra pregunta de mi amigo Diego Ramos de Salta, justamente. Muchos paisanos de ustedes están hablando sobre el tema de cómo usaría el yodo en el caso de una yegua que le esté fallando, que le esté faltando yodo. ¿A qué se puede referir? No, debe ser a que lo que comenté, que esta es una zona en la que hay poco yodo en el norte. Entonces, ¿cómo administrarlos? Y bueno, hay productos inyectables que vienen combinados con el calcio, se lo dan inyectable, intramuscular. Esa es la manera, por lo menos, en la que yo he trabajado con ellos. Ok, bueno, entonces, bueno, nosotros siempre no nos excedemos en estas charlas de la asociación más de 90 minutos, nos quedan 12 minutos, entonces me gustaría ver si alguno de los asociados quiere intervenir, porque ya nos quedan pocos minutos. Antonio Amico. Antonio, buenas noches, tienes la palabra. Hola Fernando, buenas noches Lucía, Guri, muchas gracias por estar con nosotros y transmitirnos su invalorable experiencia y siempre nos ayuda a poder hacer mejor las cosas. Yo tengo una curiosidad y una pregunta en este caso para Guri. En el tema de los herrajes, nosotros en Perú, bueno, sobre todo en la costa, prácticamente no usamos herrajes porque el terreno es muy blando, ¿no? Si son zonas más pedregosas, bueno, para una cabalgata en zona pedregosa posiblemente, ¿no? Pero en principio, en una zona de tierra o de arena, no usamos, digamos, el herraje que tiene una función protectora, pero también una función correctora, ¿no? Y recuerdo el caso de un caballo que se comía un poco los talones de las manos. Y entonces para corregir eso y que tenga una mejor postura, un mejor aplomo y camine mejor, eso hace varios años ya, el herrero le ponía unos herrajes de aluminio, entonces en las manos. Entonces mi pregunta es simple, ¿no? ¿El aluminio es un buen material o hay otro material que se recomienda para este tipo de función correctora? Y la segunda parte de la pregunta sería, si yo solo le pongo en las manos del caballo, ¿lo estoy descompensando al no ponerle herraduras también en las patas, en las posteriores? Esa sería mi pregunta. Sí, buenas noches, Antonio. Mire, el aluminio, como el hierro, es lo que más se usa en caballos de alta competencia. El aluminio tiene mayor absorción a los golpes, a las vibraciones, entonces beneficia mucho al animal, sobre todo en las manos, que es donde más peso recibe, ¿no? Y errando solamente las manos, uno no descompensa en absoluto al animal. Como decía Lucía en un momento, hay en la etapa de avance, muchas veces solo se erra las manos, los caballos. Y como decía usted que ahí en Perú, en Lima, hay mucho, por la geografía, hay mucha tierra y arena, donde se desplazan y caminan los caballos, con un desvasado que tenga en todo el borde del casco, se le haga bastante grueso para que no se le parte el casco, se le escofine bien, digamos, es suficiente. Y no despalmar
hay que ser muy cuidadoso a la hora de casquear, de no sacar tanta palma, porque le sacamos protección al casco. Ok, y una última, Guri, y ya por curiosidad, siempre se escucha decir que el caballo, digamos, que tiene el casco blanco, es más blando que el casco negro, oscuro. ¿Eso es leyenda urbana o es verdad? No, no sé, pero tengo la curiosidad. Yo, por experiencia, no, es solo falta de pigmentación. Acá por ahí no puede dar más detalle Lucía, pero si fuese más débil o más blando, en los caballos en libertad se le gastaría más el casco blanco y no es así, por lo menos en la práctica, ¿no? No sé qué. Yo escuché todas las corrientes, como dice. Están los que defienden que sí, y sí, en la práctica, bueno, es indistinto, ¿no? Por supuesto que en mi experiencia se hace bastante regular el cambio de herraduras y demás. Claro, sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, antes vamos a dar la última pregunta, pero antes de la última pregunta, no sé si nos podrían acompañar. Ustedes saben que la asociación, a través del Comité de Comunicación, han tenido a bien crear un canal en YouTube y tenemos un video promocional que vamos a pasarlo para que todos lo puedan apreciar. Y este canal de YouTube nos va a ayudar a toda la promoción que la presente directiva quiere hacer en el caballo peruano en el futuro. O sea que los dejo un minuto con el video y luego tenemos la última pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esa es parte de estos videos promocionales que se van a ir dando en este canal de YouTube, que pronto lo podrán ver y bueno, y invitamos a todos a que a sus familiares y amigos vayan dando like para tener una cantidad de seguidores importante. Bueno, la última pregunta, que es de Constantino Heredia, es para Lucía. No sé si Guri también tú quieres aportar. Es respecto al tema de por qué ciertos caballos chupan aire, por qué se da este fenómeno y bueno, y en qué circunstancias esto puede ser tan perjudicial para el animal, ¿no? Muchas gracias. Con esa respuesta terminamos, pero también le quiero dar pase también al señor Enrique Rezopatrón, que es el presidente de la asociación, para que pueda despedir la presente charla. Muchas gracias. Chupar aire, supongo que se refieren al tragar aire cuando mastican y eso, los estabulados, ¿no? Bueno, tiene que ver con un poco también lo que hablábamos, los caballos en su naturaleza tenían espacio, esparcimiento,
Nosotros les cambiamos un poco su rutina, digamos, los encerramos, ya no comen todo el día, comen solamente 2 veces al día. Bueno, eso genera un trastorno de ansiedad. Hay caballos que no lo sufren o que lo sufren subclínicamente. Hay mucho caballo estabulado con gastritis, con úlceras gástricas. Hay otros que lo expresan. Está el caballo el mal del oso, está el del que mastica los boxes y demás. Yo creo que sí, el caballo, y eso que yo trabajo con caballos de entrenamiento, pero sí es real que el caballo en el entrenamiento, hoy se tiene más en cuenta eso en los diseños de los boxes y demás, que se vean con otros caballos, que vean para afuera, que estén un poco más dispersos, ¿no? Bueno, en el caso del tratamiento concreto, existen collares que evitan de que generen esa conducta, y como consecuencia de esa conducta, lo que hace el caballo al tragar aire también a nivel del estómago genera como una distensión, esa altera también la digestión. Sí, es una conducta que no está muy buena, digamos. Es difícil corregirla. Una vez que lo hace. Sí, es real que el caballo, cuando le cambias, por ahí lo largas al campo, en el caso, por ejemplo, el caballo que esté en entrenamiento y que lo largas descansa al campo, he visto yeguas que igual han quedado en la tranquera masticando y tragando aire, ¿no? Algunas, pero creo que tiene que ver más con eso, ¿no? O al menos lo que leí también tiene que ver con eso, con la ansiedad que le genera, el estrés que le genera a un caballo el estar estabulado. Claro, el encierro. Bueno, perdone, Erickson, tenemos una pregunta, la última de Erickson. No quiero dejar a nadie sin poder participar. Erickson Ruiz nos pregunta, desde la experiencia que ustedes tienen viviendo en Argentina, ¿cuáles son los principales y quizá frecuencia de los problemas en las patas, ¿no? Que han podido determinar en potrillos al nacimiento y al año, ¿no? Especialmente en el caballo peruano de paso en Argentina? O sea, si han visto problemas o frecuentes problemas en lo que se refiere a las patas de los animales. En los aplomos se debe referir a eso, ¿no? Sí, desviaciones, después hay un tipo de lesión que se da bastante frecuente en los peruanos, que se dan en todos los animales en general, pero en todos los caballos en general, pero en el peruano se lo ve tal vez más temprano, que es la desmosis del ligamento sucesor. Tal vez, y sí, las desviaciones. Sí, las desviaciones por falta de casqueo a temprana edad, digamos. Eso se ve bastante, y como pasa en Perú, acá, la gran mayoría de los criaderos no tienen tanto espacio, o los potrillos se los tiene estabulados, ¿no? Y tampoco se le hace el casqueo en tiempo y forma. Eso hace que tenga bastantes desviaciones. Ok, muchas gracias, Uri, Lucía. No sé si, gringo Enrique Rizopatrón, por favor, unas palabras de agradecimiento. Uri, Lucía, la verdad que ha sido un gusto ser un poco el interlocutor con ustedes. He aprendido mucho esta noche, les agradezco mucho, y bueno, suerte en todos los viajes que van a emprender ahora que empieza pues la temporada por allá por España y por Inglaterra, en tu caso, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En lo que podamos ayudar, estamos. En primer lugar, una felicitación al Comité de Comunicaciones. A ti, Fernando, creo que has hecho un magnífico trabajo. Sincero agradecimiento a la doctora Lucía Cataldi y a Uri Sosa. Creo que es un lujo tenernos, escucharnos en estas épocas tan complicadas, tan difíciles para todos los criadores. Es muy refrescante y útil escuchar tan buenos y acertados comentarios que nos han hecho. Nuevamente felicitarlos a todos y agradecerlos, y ojalá podamos tenerlos nuevamente en algún momento.
Muchas gracias. Muy agradecido. ¿No? Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Muchas gracias a todos y como ya saben, estén pendientes a su correo que el Comité de Comunicaciones dará a conocer la próxima charla que daremos en los próximos días. Muchas gracias a todos, buenas noches, pasen una buena semana. Gracias. 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 Nos vemos. Muchas la gracias, próxima. buenas noches, cuídense mucho. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Guri, Lucía. Gracias. Gracias, Lucía, Guri. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. A ustedes.